Y hoy en Radio Universidad de Oaxaca está con nosotros la periodista Soledad Jarquín Edgar, a quien agradecemos mucho su presencia y participación en este programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros aquí en Radio Universidad. Gracias a ti, Lilia Montserrat, gracias a Radio Universidad por recibirme. Siempre va a ser un gusto tener personalidades tan importantes como usted, una gran periodista oaxaqueña que da mucho de qué hablar, pero sobre todo porque también es defensora de derechos humanos, una mujer inigualable, de esas que da orgullo tener aquí en Oaxaca. El motivo de esta entrevista es precisamente porque ella viene a presentarnos este libro, Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. Un libro en el que narra el lamentable feminicidio de su hija, la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada el 2 de julio de 2018 en Juchitán, Oaxaca. ¿Qué pasó el 2 de julio en Juchitán, Oaxaca? Bueno, muchas gracias. Lo que sucedió es que mi hija, que estaba indebidamente comisionada para hacer una tarea que no le correspondía en Juchitán de Zaragoza, porque ella era funcionaria, ella era una empleada de la Secretaría de Asuntos Indígenas como jefa del departamento de difusión de esa secretaría, pues fue comisionada para apoyar, desde un mes antes del asesinato, fue comisionada para apoyar la campaña del candidato que en ese momento era hermano del secretario de Asuntos Indígenas. Estoy hablando de los señores Montero López. Y entonces estas personas, ya sabes cómo se utiliza a la gente que trabaja de confianza, muchas veces no es la primera vez que sucede, y ella pues va a cubrir ese día, ya había iniciado la campaña inició más o menos a finales del mes de mayo, ella se fue antes de la campaña porque prepararon todo el material de imagen y video y todo eso, entonces se va eh, el 1 de junio de 2018 ya va a cubrir la campaña en unos eventos parece masivos muy importantes en La Venta y La Ventosa. Y bueno, de ahí ella se va al hotel donde trabajaba con dos personas. Uno era fotógrafo también y el otro era eh, un familiar de los Montero López, su primo, hermano de los Montero López. ¿Y qué sucede? Bueno, después que terminan de trabajar, como a eso de las 7 de la noche, se van a comer a un restaurante muy conocido que se llama Wings, que no es el mismo de las cadenas, sino así se llama, ahí en Cuchitán. Y ahí llega Pamela Terán Pineda, quien era la segunda integrante de la lista de la planilla del Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza. De ahí se están riendo un rato porque hay videos donde ellos están conviviendo, platicando y salen de ahí y deciden ir a un conocido lugar que se llama Bar Jardín. Todos eran muy jóvenes, todos tenían entre 25 y 35 años. ¿No? Esos muy jóvenes deciden ir a un bar y seguir bailando, platicando y tomándose algunas cervezas, algunos de ellos. Al salir de ahí, de esa convivencia, es que son atacados por dos personas de acuerdo con el peritaje de la Procuraduría General de la República. Uno que le dispara a ellas, que ellas van caminando, no se han subido a la camioneta, y otro que le dispara, a ellas les disparan con armas de alto poder y al muchacho le disparan con una pistola 9 milímetros, después intercambian, total les dan el tiro de gracia. Se hace muy sospechoso, mucho sospechosa la participación del fotógrafo que iba con María del Sol, porque él va hablando por teléfono, salen del Bar Jardín. Hay un video que yo vi, donde va hablando por teléfono, les pone las manos encima, acto seguido ya salen del cuadro de ese video y viene el ataque. Es un ataque que dura 8 segundos de acuerdo con el peritaje y bueno, te digo, hasta les dan el tiro de gracia. El muchacho corre, se ve, corre, desaparece de la escena y no lo encuentran sino hasta un año después. Pero antes de eso es señalado como uno de los presuntos responsables
el primo de los Montero López. El caso es que la fiscalía solamente se va por esa línea de investigación, a pesar de que había muchas otras líneas de investigación, muchas líneas de investigación. La posibilidad de una rencilla política, la posibilidad de un asunto, de una venganza por un asunto de una relación amorosa, que sigue siendo feminicidio, la posibilidad de una venganza en contra del padre de Pamela Terán, que era un señor conocido y reconocido en la zona por sus actividades ilícitas, y otras posibilidades. Había hasta 6 posibles líneas de investigación, pero la fiscalía no investiga. La fiscalía no tiene ningún indicio porque no investiga, y si investiga y si lo sabe se lo calla. Entonces, después de ese asesinato del 2 de junio, lo que pasa es un largo periplo, es un largo caminar como mamá y junto con con las personas que me acompañaban en ese momento en el proceso legal, y también con Consorcio Oaxaca, a quien yo le pido. Ellas me habían ofrecido la ayuda, pero llega un momento en que yo ya no puedo más, y lo platico con mi amiga Bárbara García Chávez, y decidimos que teníamos que eh, solicitar la ayuda de Consorcio, porque de otra manera no iba a caminar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ha sucedido nada, ¿no? Yo en esos inicios abro todas las carpetas de investigación, porque no solamente la matan, sino también se roban su equipo de trabajo que estaba en el hotel. Ella no sale, se ve en los videos previos al asesinato que ella no lleva su equipo, ella nunca deja el equipo en la camioneta. Yo la conocía, la conocíamos todos, sus amigas, yo misma, sus hermanas, sabíamos que ella no pudo haber dejado el equipo en la camioneta. Entonces, sabíamos que lo había dejado en el hotel. Cuando al siguiente día, el día 2 de junio en la mañana, porque esto sucedió a las 2:27 de la mañana, al día siguiente, ese mismo día a las 8 de la mañana, una persona se presenta ahí para recoger el equipo de su amiga María del Sol Cruz Jarquín, quien ha sufrido un accidente y está internada en un hotel. Hay una mentira ahí. La gente del hotel le pide la credencial, él entrega la credencial. Era un personaje este, que, que trabajaba para la Secretaría de Asuntos Indígenas. Es decir, ¿quién lo manda por las cosas? Pues los señores involucrados, los funcionarios que estaban involucrados y que indebidamente habían puesto a María del Sol ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera yo iba a comprobar, porque teniendo el equipo en la mano, yo iba a comprobar que ella estaba cubriendo una campaña política. Pero era lo de menos. Había cosas en el Facebook, había cosas que me envió gente del Istmo, donde ella estaba en la campaña. Yo misma, ella, María del Sol, había bajado en mi computadora, en uno de esos viajes que hizo a Oaxaca, bajado en mi computadora trabajos que habían estado haciendo en el Istmo. O sea, yo tenía manera de comprobar. Y bueno, se inician también una carpeta por el probable delito electoral. Esas son las 3 carpetas más importantes. Homicidio calificado, que después se convierte en feminicidio, robo agravado y el delito electoral. La carpeta de homicidio calificado fue muy difícil de hacerla, porque un requisito fundamental es que las personas que son víctimas indirectas estén presentes, o sus representantes legales, en las audiencias. Y yo soy la única familiar que está pidiendo justicia y que va a las audiencias, y eso lo que hace es retrasar el procedimiento, porque si no están las otras familias o no tienen un representante legal, pues no hay manera de seguir. ¿Por qué no se presentaron las familias de Adelfo y de Pamela? Es todavía una intriga para mí, y yo pues tengo mis propias conclusiones, ¿no? Seguramente los amenazaron, seguramente les dio miedo. Esas 2 son las más fuertes que tengo. Luego, ya finalmente se hizo, vino la pandemia, hubo un primer detenido en septiembre, finales de agosto, septiembre, no es vinculado a proceso. Cuando se analiza el procedimiento, el juez que llevó en ese momento la causa, pues había cometido errores, había permitido que en ese juicio se hicieran procedimientos que no iban en esa
audiencia, sino sería ya en el procedimiento de la audiencia intermedia. Y lo único que tenía que hacer ahí era vincular al proceso de acuerdo con lo que la fiscalía le estaba presentando. Y no lo hace, no lo hace así. Hay incluso para mayo del 2019 el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de Justicia y la Sala Indígena, que ya está desaparecida, esas dos salas emiten una resolución y le dicen al fiscal que se equivocó, que hicieron malas cosas y que debe sancionar a las personas que investigaron, porque en primera no investigaron con perspectiva de género. Y yo digo, había de los dos lados. Efectivamente, la fiscalía no había investigado con perspectiva de género y por el otro lado el juez había permitido la ejecución mal hecha de una audiencia que no correspondía en ese momento. ¿Qué pasó? No se vincula proceso al detenido, se va esa oportunidad. Pasa el tiempo y al año detienen al chico que iba detrás de ellas. Ese muchacho estuvo detenido 2 años y fracción, más de 2 años. Y en ese proceso pasó la pandemia, hicimos todo el procedimiento legal, se hizo todo el procedimiento legal. Nos engañaron varias veces, porque sí nos engañó la fiscalía varias veces. Y pues, ¿qué sucede? Que al final, cuando hay cambio de fiscal, Rubén Vasconcelos, que es el que había iniciado todo el procedimiento con estas cosas mal hechas a todas luces, viene un segundo fiscal, que es Arturo Peinberg. Arturo Peinberg, pues la verdad es que nos hace creer muchas posibilidades y nos dice que va a sobreseer ya en el momento del juicio final, va a sobreseer la carpeta, lo cual significará que la persona que está sentada en el banquillo de los acusados, que es el fotógrafo, será liberado, pero que va a retomar parte de la carpeta para iniciar la carpeta por feminicidio. ¿Por qué se sobresee la carpeta? ¿Cuáles eran las razones? ¿Qué significa sobreseer? Significa cerrar la investigación. Parcialmente, como sea, la cierran. Si cuando estaba abierta completa no investigaban, ahora cerrada menos iban a investigar. El asunto es que la sobreseen porque había 45, me parece, errores técnicos, así les llaman, que eran cosas garrafales que habían cometido. Cuando se va Vasconcelos, nosotros le pedimos a Peinberg comparar la carpeta de investigación cotejada que yo tenía con lo que tenían ellos, y resulta que habían sustraído de la carpeta de investigación pruebas fundamentales, periciales, etcétera, y además se descubre que habían hecho habían faltado a la ley al decir que, que tenían un testigo que no podían decir su nombre porque ese señor jamás existió. Entonces, todo este sobreseimiento ocasionó que, bueno, se abriera la carpeta de feminicidio. No pasa nada con la carpeta de feminicidio, lo que hacen es juntar unos documentos que yo tuve la oportunidad de tener la copia este año, y es un mamotreto de 500 páginas más o menos, donde pues lo que hay es lo inicial que está en la otra carpeta. Nunca investigaron nada, más lo agregado podría ser una carta que le mandan de Derechos Humanos de la ONU, otra que le manda a la comisionada también de Derechos Humanos para que agilice la investigación. Es decir, no hicieron nada. Total que en diciembre del 23 el nuevo fiscal, Rodríguez Alamilla, decide cerrar la carpeta, ahora sí, totalmente, porque dice que ha pasado mucho tiempo. A mí nunca me lo dice, se lo dice a otras personas, a las abogadas de consorcio, que ha pasado el tiempo y que no pueden hacer absolutamente nada. Esto queda lugar a la impunidad total. Claro. A la impunidad total. La otra carpeta, la de robo en contra de un señor Eliodoro Altamirano Chari, si puedo decir su nombre porque está sentenciado. Ese señor, pues sí, después de mucho tiempo, es un proceso también muy lento, va ahí casi a la par que el de feminicidio, y llegamos a la etapa final más o menos también a la par, creo que la diferencia de un mes, lo sentencian a 13 años, 4 meses de prisión y al pago de reparación del daño. Pero el juez cometió un error y dice, el señor se puede presentar en 3 días, solo cuando la MP le dice, voy a llamar a mis compañeros agentes para que vengan
a detener a esta persona y se la lleven a donde usted diga que tiene que estar internado. El juez dice, no, él solito se va a presentar en 3 días. Todavía no se acaban los 3 días del señor, está prófugo, yo sé que hay una orden de aprehensión en su contra, pero pues tampoco veo que se preocupen mucho, ¿no? Estén muy preocupados por hacer las cosas. Va a ser una sorpresa a cualquier de esos que me digan que sí, que ya lo detuvieron, ¿no? Porque la sentencia, después de que él en este tiempo, en estos casi 4 años, 3 años, lo que él ha hecho es, pues, apelar y apelar y apelar, pero la justicia nos ha dado la razón y la sentencia quedó firme. Entonces, a pesar de que contó con el favor de algunos jueces locales, al final la justicia federal nos da la razón y queda firme la sentencia. Es lo que entiendo que sucedió. La carpeta de delito electoral, hábilmente la entonces fiscal Araceli Pinelo López lo que hace es sacarme de la carpeta, porque resulta que el probable delito electoral no se comete en contra de una mamá que perdió a una hija a consecuencia de un acto cometido por un grupo de personas que fueron el candidato y su hermano. Francisco Javier Montero López y Argeo Montero López. No, entonces me sacan de la carpeta y yo ya no tengo acceso a la carpeta. Pero yo obligo después, mucho tiempo después, al fiscal general a que me entregue qué avances tiene. Pues la sorpresa es que no hay avances, la sorpresa es que han tenido todas las consideraciones con esta familia y nunca se presentan a declarar. Nunca, nunca de los nunca. Hay otra carpeta que yo inicio mucho antes, casi de inmediato de los sucesos, como un procedimiento especial sancionador. Esa carpeta la resuelve el Tribunal Electoral de Oaxaca. Nosotros apelamos porque era una cosa de risa lo que habían hecho estas personas. Esta carpeta se encontró a través de los Montero López y de los dos hermanos Montero López. Entonces, en Oaxaca resuelven que va a haber un pago de 25,000 pesos, no a Soledad Jarquín, estamos hablando al Estado por el desvío de recursos o probable desvío de recursos que habrían hecho. Se apela, se va a Jalapa 2 veces. En Jalapa dicen no, que sean 45,000. Haz de cuenta que estaban, usted en cuanto me lo da, así, casi, casi. Y ellos son los que apelan a Sala Superior. Y en Sala Superior les dan, como dicen, esa expresión que utilizan los abogados, les dieron palo porque en lugar de favorecerlos, los perjudica su propia apelación. Y les dicen, no señores, ustedes sí son responsables, cometieron un delito grave electoral y tienen que pagar 100 y tantos mil pesos. Y se lo tienen que pagar en una sola exhibición a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. En la Secretaría de Finanzas, entonces gobernada por Alejandro Murat, les dan plazos para que paguen y nunca terminan de pagar. Por otro lado, la Secretaría de la Contraloría, una contrariedad, un señor que me habló y me dijo, por supuesto que yo voy a revisar qué pasó aquí, estoy muy preocupado, un secretario de la Contraloría y la Transparencia Gubernamental, y me dice, voy a revisar de qué se trata, qué pasó, porque yo soy de Oaxaca, usted es de Oaxaca, yo no quiero encontrarme a usted en la calle y que usted me gritonee porque yo no hice bien mi trabajo. Y él hace bien su trabajo. Cosa rara. Y ese trabajo llega al Tribunal Administrativo. Todavía no se acaba de resolver, porque esto es de apelas, 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 apelas. Y entonces todavía no sé en qué va a acabar, a pesar de que ya existe una sentencia que te da risa la sentencia porque los pagos son irrisorios, porque las suspensiones son irrisorias, a uno le quitan 4 años, al otro le quitan 3 años para que no participe, alguna cosa así, cosas realmente de risa, porque yo digo, y ahí en esa carpeta, fíjate que a diferencia de la otra que se parece mucho que es la de delito electoral, en esta carpeta hay una magistrada que dice, por supuesto que tú eres víctima indirecta. Y entonces ella hace una alegación y ese tribunal dice sí es víctima indirecta. Lo mismo pudo haber hecho Araceli Pinelo López, la señora que fue a cobrar durante casi, no sé, 6 años, creo que duró en el cargo, no me acuerdo. La señora cobró
pero no dio un solo resultado. Y te apuesto que ya tiene ahorita un trabajo por ahí, porque se la viven del engaño. Pero este libro, precisamente, lo que demuestra es que el engaño se va a caer y se caerá se cayó en cualquier momento, porque yo digo lo que no hicieron y que tenían que haber hecho. Y no porque yo sea una abogada, no soy abogada. Soy una mamá que investigó, que juntó pedacitos y que además no encontró. Me pusieron en las manos una carpeta, ¿cómo te diré? Una carpeta, dijéramos, alterna, que llevaba la fiscalía, donde hay declaraciones de personas que dicen quién pagó, a quién le pagaron y quién ejecutó la orden para matar a la candidata y de paso a María del Sol, que en ese momento estaba ahí parada o que caminaba con ella, y a su chofer. Esos datos no los quiso investigar la fiscalía, entonces a cargo de Rubén Vasconcelos, quien tuvo esa carpeta en el 2020. Cuando nosotros llegamos a la etapa intermedia ya del trabajo, ya estaba Peinberg, y entonces el juez nos dice, ya no podemos meter esas pruebas. ¿Qué tenía que hacer la fiscalía? Investigar, preguntar, ir a fondo, no sé, su trabajo. Había muchos testigos, según tengo entendido. Llega Peinberg, tampoco lo hace. Y llega el señor Rodríguez Alamilla y tampoco lo hace. Entonces, por eso el libro se llama así, Revelaciones de un crimen de Estado, porque el Estado ha protegido a los responsables de ese triple asesinato. 7 años después surge Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. ¿Por qué decide escribir este libro? Bueno, realmente cuando yo empiezo a escribir no estaba pensando en hacer un libro. Yo empiezo a escribir desde el primer momento en que sé que mi hija está muerta, sé que no la voy a volver a ver. Yo vengo con ella, con el féretro de mi hija en la carretera, y yo escribo un texto que subo a mi Facebook cuando salgo de Juchitán en la noche. Ya no sé nada del texto sino hasta el lunes, martes, cuando yo ya la he enterrado, y entonces cuando me doy cuenta que ha habido toda una explosión en las redes sociales por el texto que yo escribí y que me hizo llorar mucho tiempo, porque yo lo leía y seguía llorando con ese texto. Entonces yo empiezo a escribirle un día que, pasados los 40 días de su asesinato, vamos sus hermanas y yo a ver con qué cosas dejó ella, y encuentro, a revisar sus papeles, cosas que teníamos que guardar, y encuentro un cuaderno que yo misma le había regalado, un cuaderno muy bonito, pero que no lo ocupó. Yo se lo había regalado como un año antes. Entonces ahí es donde yo digo, aquí te voy a escribir. Aquí voy a escribirte todo esto que yo estoy pensando de ti, porque tenía la idea, ya lo había escrito en cualquier papelito y esas cosas. Yo sabía, por alguna enseñanza o algo que leí o aprendí alguna vez, que las personas cuando mueren no se van del todo, que su alma está aquí con nosotros. Por eso es que, y esto se junta con esta tradición de velar a los muertos unos días, porque ellos están todavía ahí. Esa energía está ahí todavía. Y entonces yo decido empezar a escribirle casi de inmediato a ella y contarle lo que ha pasado para que se vaya tranquila. Esa es la intención, vete tranquila, que yo te haré justicia, ¿no? Porque yo quería que su trascendencia, ese paso por dejar esta vida que ella no se dio cuenta, estoy casi segura que no se dio cuenta, pues lo entienda, ¿no? Lo entienda, lo pudiera entender y pudiera irse con toda tranquilidad hacia donde tuviera que irse. Y bueno, al cabo del tiempo, te digo, a mí me hacía llorar y me hacían llorar y me hacían llorar los textos hasta que me dejaron de hacer llorar. Entonces dije, esto sana, esto cura. Y se cruzó como en el 2022 con un taller que asistimos madres de víctimas de feminicidio virtual, porque estábamos todavía con la pandemia. Y en
cosa virtual, hay una escritora que no sé el nombre, que lo voy a investigar, o una tallerista que nos dice lo mucho que nos ayuda bordar, pintar, escribir, pensamientos, cosas en relación. ¿Qué le dije? Podríamos decir a nuestras hijas? Y al final del taller ella lee un poema de una madre salvadoreña, si no me equivoco, una cosa que todas llorábamos cuando es un poema larguísimo donde ella lo que dice es que yo no parí una hija para que un grupo de soldados la violara y la asesinara. Pero ese es el resumen de la poesía, pero es una poesía muy larga y súper, súper dolorosa. Y yo dije, sí, debe de haber sanado esa mamá, o algo se le sanó porque no te sanas del todo. En la herida queda, algo cauterizó en su corazón esa poesía y dije, sí, hay que seguir escribiendo. Y un día platicando con Jessica, le dije, fíjate que yo estoy escribiendo cosas. Entonces se volteó y me dijo, pues haz un libro. Entonces ya es cuando yo le tomo otro sentido, porque dije, no voy a hacer un libro de poesías, de prosas y de cosas. Yo creo que hay que escribir lo que pasó. Entonces voy metiendo estas poesías, estos escritos, estas cartas, y voy metiendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, al final del libro vienen unas cartas de su mejor amiga de la infancia, su hermana primero, su hermana muy cercana, eran tres, una de ellas decide escribir, su hermana, su amiga de la infancia, eh, un amigo muy querido de ella, también desde la adolescencia, eh, una compañera de la universidad, una compañera de trabajo ya en Oaxaca y finalmente una compañera de ella en otro nivel, ¿no? Entonces fue muy bonito porque cada uno lo escribió por separado, no sabían quiénes iban a escribir. Y cuando tú lees las cartas, te das cuenta de que están hablando de la misma persona desde chiquita. O sea, genio y figura siempre. Sí. O sea, es la misma persona y es la persona que yo conocía. Y eso me llenó mucho me llenó mucho de paz y de muchas cosas, porque a veces uno dice, es que quizás yo no conocí a mi hija. No, yo sí conocí a mi hija. Fue una persona muy transparente, muy luchadora y siempre quería que las cosas fueran bien, se hicieran bien. No toleraba la injusticia desde chiquita. Desde chiquita me acuerdo mucho de ella cuando un día estábamos con una amiga que vino de Alemania y estábamos viendo las noticias mientras cenábamos. Y entonces estaban pasando la nota de unos hijos que habían sacado de su casa sus padres ya viejitos. Y ella tenía 5 años y se volteó y me dijo, mamá, ¿por qué hacen eso? ¿Cómo los ayudo? ¿Qué podemos hacer? Decía, una niña de 5 años sabía que estaban cometiendo una injusticia y toda la vida fue así, toda la vida, además de ser alegre, dicharachera, bueno, todo el tiempo, en las peores circunstancias, ella te arrancaba una carcajada siempre. Era, o sea, todo eso queda reflejado en este libro, que yo lo único que digo es que no hubo justicia para Sol, a menos que viniera un milagro, sucediera, habría justicia para Sol, no hubo justicia para Sol, pero además aquí lo que hace es un acto de justicia ciudadana de una mamá que solo quiere mostrar que quienes hicieron esto se equivocaron porque nos privaron totalmente de la vida de una mujer que necesitábamos en este tiempo, porque en tiempos difíciles necesitamos la alegría de las personas, de la sabiduría de las personas. Yo te quiero contar otra anécdota de María del Sol. María del Sol, nosotros teníamos un negocio de panadería, vendíamos pan. Era nuestra fuente de ingresos, porque tú sabes que ser fotógrafa y ser periodista en este mundo no te sacaban mucho. Entonces ahí estábamos entonces nos turnábamos los tiempos entre mis dos hijas chicas y yo, porque la grande era la que nos mandaba el pan. O sea, las cuatro estábamos inmiscuidas en este proyecto. Y entonces, pues teníamos una clientela de personas mayores.
porque la zona donde yo vivo es una zona habitada por personas mayores inicialmente. O sea, llegaron jóvenes y ya nos hicimos viejos todos ahí. Y unos más viejos que otros. Entonces la señora, y pusimos una banquita, me acuerdo, ahí y María del Sol se sentaba a platicar con las señoras que le iban a contar sus historias. Des, Después, cuando ella muere, no sabes lo difícil que fue para esas señoras, porque no daban crédito de que de pronto hubiera desaparecido y se hubiera ido quien las ayudaba con tanto, ¿no? Al menos escuchándolas. Tú sabes que esas personas siempre es necesario estarlas escuchando. Ya en su casa nadie las escucha. Y ahí llegaba ellas, o me contaban a mí, o le contaban a Pau, o le contaban a Sol, pero Sol se sentaba con ellas las horas enteras. Luego llegaba corriendo, ay mamá, es que me entretuve mucho porque fue la señora no sé qué. Era así, y no era la única, pues, no era la única ocasión en que ella aconsejaba a mi mamá, a su abuela Clara, con todo el mundo ella platicaba. A todo el mundo le daba consejos. Yo decía, hija, no puede ser posible. Si tú eres menor que ella, ¿cómo le vas a dar tus consejos a la gente? Pero pues así era. La veía desde su alegría, sí, desde su felicidad. sí. ¿En dónde podemos adquirir este libro? Ay, la pregunta de los 64,000 pesos. Porque todavía no lo resuelvo, pero si las personas necesitan adquirir un libro, pueden buscarme a través de la página de Facebook, ahí Soledad Jarquín Edgar, mandarme un mensaje de Messenger por lo pronto. Y no lo he resuelto por muchas razones, ¿no? Porque no he tenido, o sea, realmente me sorprendió, quedé tan impactada con este trabajo yo misma, que esto debí de haberlo hecho antes y no lo preví. O sea, se me nubló el cerebro por la emoción de que estábamos preparando la presentación, porque te digo, el libro realmente estaba prácticamente concluido a principios del 24, finales del 23, y lo tuvimos que guardar, y qué bueno que lo guardamos, porque tenía como madurar muchas cosas que yo misma le fui haciendo, quitando, poniendo durante el resto del tiempo, y aún así se me fueron ahí tres cosas más, tres, cuatro cosas, porque en esas composturas y en esas guardadas yo creo que ni me guardó bien la computadora y se me olvidó borrar cosas. Entonces ahí hay cositas, ¿no? Pero son mínimas, pero además fui actualizando datos porque esto seguía caminando, seguía caminando, ¿no? Cualquier día de estos me llegan a mí notificaciones, cualquier día. Entonces yo tenía que ir remendando sin salirme porque ya estaba diseñado desde el 22, 23, te digo final, no, ya en el 24, principios del 24, en un año, lo último que yo hice, lo último que trabajé, no podía salirme de las páginas que ya estaban, porque si no, mis amigos de Carteles del Sur, que es donde se imprimió, me iban a jalar las orejas, ¿no? Entonces, siempre estuvimos trabajando sobre el libro todo este tiempo y qué bueno que así fue. Además es un maravilloso trabajo periodístico porque no hay que olvidar que sí está la prosa, sí está pues tus pensamientos, pero también hay mucho trabajo periodístico con nombres y apellidos. Sí, cuando se pueden poner nombres y apellidos los pongo, cuando no pongo algunos datos que quizás puedan servir de referencia de quién estoy hablando. No están los nombres y no están los apellidos siempre porque no se judicializaron los procesos. No, o sea, de acuerdo con esto, una persona sentenciada ya puedes decir su nombre, pero antes ni siquiera en el proceso puedes decir el nombre de las personas. El nombre de los dos implicados que fueron llevados ante la justicia, que fue el primo de los Montero López y del fotógrafo, lo que hice fue cambiarle los nombres. Ahí lo especifico para que la gente lo sepa. Y hay cosas que tienen nombre y apellido porque son públicas también, hay que decirlo, sí. No es que esté... todo el mundo lo sabe, sí. Al menos en la región. Y bueno, el otro es dar los contextos, porque tú sabes bien que nosotros escribimos, digo yo, a veces escribimos las notas como si no nos fueran a leer. Hoy en día, tú debes de estar dando contextos regionales, contextos geográficos y políticos en cualquier tipo de información, porque no todo el mundo sabe dónde está Juchitán de Zaragoza, dónde está Oaxaca, quién es este señor, de dónde vino. Entonces, todo eso tenía que más o menos enmarcárselo a los lectores, porque
el libro se va a imprimir en otros lugares del mundo también. Así va a ser. Va a haber traducción al inglés, tengo entendido, y bueno, vamos a tener cosas importantes que hacer. ¿Por qué elige este nombre, Revelaciones de un crimen de Estado? Bueno, el nombre fue elegido de manera colectiva con las personas que ayudaron a la impresión, que es Consorcio para el Diálogo Parlamentario. Tuvimos una reunión y dijimos, bauticemos a este niño hoy, y resulta que bueno, ese fue el que mayormente quisieron. Se quiso ahí, ¿no? Y bueno, me parece que cobra mucho sentido cuando termino, cuando se hace, cuando lo veo ahora, cobra mucho sentido el nombre, sin duda que sí. Sobre todo en esta época donde desafortunadamente la violencia está como está, la impunidad, lo que platicábamos al principio, la impunidad desafortunadamente, al menos en Oaxaca, usted me lo decía, más del 90% quedan en impunidad de los crímenes. Sí, bueno, sí hay un dato nacional de hace varios años. Ya no volvieron a medir la impunidad después de eso, porque se dieron cuenta de que estábamos hablando de algo muy fuerte, y sí sigue habiendo mucha impunidad, porque aunque hoy en día, si tú revisas la información que te manda la fiscalía, te habla de que ya detuvieron o que ya se sentenciaron, pero estamos hablando de unos cuantos casos, porque el otro problema en el que están ahorita las autoridades, digo, las autoridades son las que están en ese problema, es este asunto de no reconocer la mayoría de los crímenes o asesinatos violentos cometidos contra mujeres como feminicidio. Por el contrario, han minimizado, y cuando estaba el anterior en el gobierno de Peña Nieto, era como del veintitantos, pues sigue en el mismo, y ahora vamos a la baja. Ahora resulta que ya, al rato nos van a decir que ya no hay feminicidios en México. ¿Por qué le tienen tanto miedo al feminicidio? No lo sé. Quizás tiene que ver con la definición. El feminicidio es un crimen de Estado. Es decir, si el Estado no atiende la violencia en contra de las mujeres, que empieza con los gritos, o quizás con la violencia emocional, y que va creciendo hasta llegar a la violencia extrema, en muchos de estos casos, eh, pues el Estado no hace nada para resolverlo, como no ha hecho nada desde que hay políticas públicas de Estado contra la violencia hacia las mujeres. Entonces es el responsable. Y no está garantizando la seguridad, que ya es al Estado al que le corresponde garantizar la seguridad de todas estas mujeres que desafortunadamente pues han sufrido de feminicidios. Así es, la norma internacional, nacional y local dice que deben prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia en contra de las mujeres. Y te quiero decir que no tenemos cumplidas al 100% nada de esos 4 verbos, acciones que están mandatados a hacer como Estado. Entonces son responsables los de ayer, los de hoy y los de mañana, si mañana no se ponen las pilas. Pues los invitamos a leer este libro, Revelaciones de un crimen de Estado, impunidad, corrupción y complicidad. Seguramente es un tema del que desafortunadamente muchos oaxaqueños padecen. Es México sí. En general, estamos hablando de miles y miles de asesinatos de mujeres, feminicidios. Sí, y gracias a usted que lo puso en un libro, y en un libro que le hace recordar a una gran mujer, a una gran fotoperiodista, que es su hija, que desafortunadamente pues cayó en estas manos. Sí, bueno, ayer antier me preguntaban qué lección dejaría esto de este proceso por el que pasó María del Sol, y yo digo, tienes toda la razón, es importante decirlo, tenemos que, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, hemos sido, yo cada vez menos, pero hay nuevas generaciones que están en la primera línea de combate. Cuando el COVID, ahí estuvieron muchos compañeros periodistas y muchas compañeras periodistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es de verdad mirarnos hacia nosotras y nosotros, y mirar las condiciones en las que aceptamos y cómo tenemos que actuar en estos casos. Todavía hoy
muchos compañeros son enviados sin viáticos a lugares peligrosos, a riesgo de su vida, en vehículos no adecuados para cubrir eventos. Una cosa es que tú te vayas por tu cuenta, que seas un periodista independiente, pero cuando te manda de tu medio de comunicación o de las instituciones de gobierno a cubrir un hecho o algo, o a hacer un reportaje, tienen que darte todas las garantías. Y tú tienes la posibilidad de negarte. Deberíamos de tener la posibilidad de negarnos sin que eso nos cueste el trabajo. Así es. Periodísticamente hablando, sí, así es y así debería de ser porque estamos ante una profesión difícil. Ser periodista es una difícil profesión que además no está bien remunerada y que además pues pone en riesgo la vida de los periodistas. Así es, todo el tiempo. Sí. Usted como periodista no tiene miedo. Esa es una buena pregunta. Por supuesto que siempre tengo miedo. En este libro yo estoy tocando actores de poder de ayer y de hoy. eh, y claro, yo tengo las medidas de protección del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, pero yo confío de verdad y confío en que no se van a atrever a tocarme. Y si lo hacen, pues ya sabemos quiénes fueron. Y espero que ahora sí la ley y la justicia sea. Yo espero sinceramente que no me suceda. Todos los días pienso eso, que no me puede suceder más en esta vida, más cosas más terribles y trágicas, porque yo tengo una familia fantástica. Ni a mí ni a mi familia nos puede suceder ya más, porque lo que estamos diciendo es una verdad. Claro. Y así va a ser, no les va a pasar nada, Así esperemos es. Dios los proteja siempre, Sí, porque, confiamos en él. porque finalmente no es algo fácil lo que está haciendo, es un libro que pues es un libro que provoca, es un libro que denuncia. Entonces, Sí, así es, una denuncia. le deseamos mucho éxito con este libro y muchísimas gracias de verdad, periodista Soledad Jarquín Edgar, por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Es todo un privilegio y ha sido todo un privilegio platicar con usted. Al contrario, esta casa, esta estación de radio, de verdad yo les agradezco mucho y en especial a ti. Cuando guste, tiene las puertas abiertas aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Muchas gracias. De verdad es un gusto y un honor poder hablar con alguien de tanta trayectoria como usted. Cuando gustes, gracias.